Hola, ¿qué tal muchachos? Espero que se encuentren súper bien en sus casas. Los que, cierto, les toque trabajar, salir a trabajar, también tomen el resguardo posible y cuiden su salud, que es lo principal. Porque sin salud no podemos hacer nada. Ya, entonces, el día de hoy les vengo a orientar y les vengo a ayudar con respecto a lo que tiene que ver con esta tercera ronda de materiales. El tema es géneros literarios. El PPT, ¿cierto? El PowerPoint que yo les voy a facilitar, o que ya lo tienen en su poder, refleja el contenido de estos tres tipos, ¿cierto?, de géneros literarios. El género narrativo, el género lírico y el género dramático. Los tres grandes géneros literarios de la literatura, digámoslo propiamente tal. Bien, el objetivo. El primero dice leer comprensivamente diversos textos literarios, narrativos, líricos y dramáticos de diferentes épocas, considerando aspectos formales de contenido. La forma y el contenido. ¿Y qué más? Esto, súper importante, leer comprensivamente, es decir, poder entender lo que ustedes, ¿cierto?, están leyendo. Y el segundo objetivo que va, ¿cierto?, también a estar relacionado es comentar por escrito experiencias y textos de diversa índole. Cuando den su respuesta, pueden, ¿cierto?, comentar. Bien. Ahora, lo primero, ¿qué son los géneros literarios? Y en esta, ¿cierto?, respuesta la tenemos acá. Y en su, ¿cierto?, PowerPoint que tienen a mano. Dice así: los géneros literarios se definen como un sistema único de categorización en donde se pueden clasificar las obras, es decir, una clasificación de muchas obras que existen y en esta gama, ¿cierto?, de la literariedad. Sistema único, esto es súper importante, los géneros, ¿cierto?, se definen como un sistema único de categorización para poder, ¿cierto?, agrupar estas obras, como dijimos, por su contenido y por su estructura. ¿Sí? Bien. Ahora, los tres grandes géneros literarios, ¿cierto?, que yo les mencioné en el objetivo, tienen que ver con lo siguiente. El primero, narrativo. Segundo, lírico. Y el tercero, dramático. Nos vamos a enfocar en el narrativo, primero. ¿Cuál es el propósito del género narrativo? Es relatar sucesos, narrar ciertos acontecimientos. ¿Qué más nos dice acá? Que presenta o se caracteriza por tener un inicio, un nudo, ¿cierto?, que es un problema que existe para dar, ¿cierto?, un conflicto y luego desarrollarse y terminarlo en el desenlace. Está escrito en párrafos y algunos ejemplos que aparecen aquí: el cuento, novela, fábula, leyenda, mito, etc. Todo esto, ¿cierto?, tiene que ver con el género narrativo. Ahora, vamos a hacer una comparación-contraste, ¿cierto?, con el género lírico. Dijimos que el género narrativo, su propósito es relatar sucesos. Ahora, en el género lírico, la intención o el propósito comunicativo es recitar los versos, ¿cierto?, la expresión, ¿cierto?, del poeta, en este sentido. Se caracteriza por presentar musicalidad de ritmo. Cuando se dan, ¿cierto?, los versos, se va generando cierta musicalidad, cierto ritmo. La estructura formal, digámoslo así, tiene que ver con los versos y estrofas. Los versos son las ideas, las expresiones en las líneas de los poemas, y las estrofas son los conjuntos, ¿cierto?, de los versos. Ejemplos de género lírico tenemos los poemas, las canciones, las odas y muchas otras más que vamos a ver en la guía. Por último, el género dramático, su intención comunicativa es representar situaciones. Tenemos muchos personajes o pocos personajes, como quiera el dramaturgo, ¿cierto?, implementar en su texto dramático. Ojo, todo esto tiene que ver con la lectura propiamente tal. No confundamos el género dramático todavía con la parte donde se lleva al escenario, porque eso sería obra teatral. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es una obra dramática escrita
se lee. Perfecto. La intención comunicativa es representar situaciones. Utiliza diálogos y acotaciones. Los diálogos que van, ¿cierto?, teniendo cada personaje, y las acotaciones que las coloca el dramaturgo para darle realce a lo que están haciendo los personajes. Por ejemplo, golpea la puerta, entran dos personajes a escena, y muchas acotaciones que tienen que ver con eso. Se estructura en escenas, actos, cuadros. Y algunos ejemplos del género dramático: obra de teatro, guión, libreto, etc. Obra de teatro, como cierto dijimos, como texto escrito. Luego se lleva a la obra teatral. Ahí hay que tener ojo. Bien, acá nos va a aparecer un género, ¿cierto?, literario, que está, ¿cierto?, muy latente, que es el género ensayístico. Lo vamos a ver ligerito, pero vamos a resumir nuevamente lo que vimos, ¿cierto?, en las diapositivas anteriores. Los géneros literarios tenemos para expresar sentimientos, el género lírico; para contar o narrar historias, el género narrativo; para representar en un escenario, para, ¿cierto?, luego ser una obra teatral, tenemos el género dramático; y el nuevo que les dije yo, que no lo vamos a tocar en los ejercicios todavía, porque lo vamos a ver en otra oportunidad y con mayor profundidad, es el género ensayístico, donde este cierto género ensayístico habla el autor, un autor real, donde expresa sus ideas, sus emociones, su emotividad a través, ¿cierto?, de este ensayo, de este escrito. ¿Qué podemos decir del género lírico? Habla del autor, un yo lírico, un poeta, ¿cierto? Él es el que crea su poema. En el género narrativo, el autor crea un narrador y a los personajes. En el género dramático, el dramaturgo crea los personajes, y luego, cuando se pasa a una obra teatral, a la escena, a una obra de teatro propiamente tal, se lleva, ¿cierto?, con personajes reales, con personas reales. Muy bien, ahora pasamos con mayor profundidad al tema, ¿cierto?, del género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Acá nos dice, es un conjunto de obras literarias en las que un narrador cuenta unos hechos que ocurren en un tiempo, en un lugar determinado, que lo protagonizan obviamente personajes. Eso es muy importante. Tenemos trama, tenemos personajes, tenemos tiempo y espacio, y tenemos narrador. Estos son elementos del género narrativo, y que ustedes tienen que dominar o manejar en esta guía o en este PPT. La trama, tenemos un planteamiento, es decir, podemos presentar a los personajes, podemos plantear qué va a realizar, ¿cierto?, el protagonista, o cuál es su objetivo dentro de esta narración de un relato. Por ejemplo, el nudo, donde se desencadena, o perdón, mejor dicho, donde se genera un conflicto para luego en el desenlace ya tratar de resolverlo, de solucionarlo, ¿sí? Y hay diferentes, obviamente, tipos de desenlaces también. En cuanto a los personajes, tenemos al protagonista, tenemos al antagonista y tenemos a los personajes ya secundarios. Pero eso tiene que ver con la clasificación de los personajes propiamente tal, y que no vamos a entrar de lleno todavía en eso. Solamente quiero que ustedes conozcan que el protagonista es el que lidera en realidad todo este tema de la narración. Se centra la historia en el protagonista. El antagonista es aquel que trata de que el protagonista no cumpla su misión o su objetivo, y los secundarios son los que aparecen, ¿cierto?, en ayuda del protagonista y realizan también otras funciones, ¿cierto?, de apoyo. Tiempo y espacio. Tenemos un tiempo, cuándo ocurren los hechos, cuánto duran las acciones de los personajes, y el espacio, tenemos el espacio físico, psicológico y cultural. Pero nos vamos a enfocar en el espacio físico. Es el lugar donde está el personaje, donde se desarrolla toda esta acción del personaje. Por ejemplo, Juanito Pérez está en la cocina junto a su mamá conversando. Ese sería el lugar físico.
Ahora, el narrador tenemos interno y externo. El narrador interno es un personaje, ¿cierto? El narrador interno puede ser el protagonista, ¿cierto? Mismo, puede ser otro personaje que esté narrando lo que le ocurre a un otro. Y tenemos un narrador externo, puede ser el que mira de arriba, como el narrador omnisciente en este caso, que también igual podría ser un personaje en el caso de si fuera un narrador objetivo, ¿ya? Pero enfoquémonos en esto, que tenemos un narrador interno y un narrador externo. Bien, en el género lírico, ¿qué es el género lírico? Dice acá, conjunto de obras literarias escritas generalmente en verso, generalmente, porque hay también en prosa, que expresan sentimientos, emociones y estados de ánimo caracterizados por el ritmo y por el empleo de recursos literarios. Aquí el poeta puede emplear todas las figuras que a él ¿cierto?, estime conveniente para embellecer su poema. Tenemos estos elementos: versos, rimas, medida, estrofa. El verso dice cada una de las líneas, como bien lo dije anteriormente, que compone un poema. Tenemos la rima, la repetición de los sonidos. Acá tenemos las rimas consonante y asonante. No vamos a entrar en detalle en esto. Tenemos las medidas según, ¿cierto?, la cantidad de sílabas. Acá dice el número de sílabas de cada verso. Sin alefa, cuando se juntan la última vocal de una palabra con otra. Tenemos terminación aguda, terminación esdrújula. Todo eso tiene que ver con la medida, pero tampoco es el foco ahora. La estrofa es la combinación de diferentes versos. Tenemos un conjunto de versos, sería, ¿cierto?, la estrofa. Eso en cuanto a la parte estructural también del género lírico. Ahora, el género dramático, dice acá, o género teatral, conjunto de obras literarias en las que no hay un narrador. Ojo, porque en el género narrativo sí hay un narrador, en este caso no hay narrador, porque la historia la van contando los personajes de acuerdo a los diálogos. Tenemos conjunto de obras en las que no hay un narrador, sino que hay una historia que se desarrolla a través de los diálogos y movimientos de, ¿cierto?, los personajes. Tenemos la estructura, actos, escenas, cuadros, tenemos los elementos, los diálogos, que es súper importante, son las intervenciones de cada personaje, ¿cierto?, y las acotaciones que tienen que ver con las indicaciones que hace el dramaturgo en el texto para que los personajes puedan realizar o que se puedan presentar cuando se lleven al teatro o a las tablas. Bien, y estas son algunas preguntas que tienen que responder ustedes, chiquillos. Necesito que respondan y que me envíen, ¿cierto?, sus respuestas a través de la misma plataforma que tenemos, y ustedes la manejan, la saben. Dice, responde en tu cuaderno. Número 1. ¿Cuáles son los géneros literarios? Nómbrenmelo, ya los vimos. ¿Qué son los géneros literarios? También está la definición, pero traten de hacerlo con sus palabras. ¿Qué es un poema? ¿A cuál género pertenece el cuento? ¿A cuál género pertenece la novela? ¿A qué género pertenece la oda? También lo dije. ¿Qué expresa habitualmente una canción? ¿Qué puede expresar una canción? De esas canciones que ustedes escuchan diariamente. Canciones románticas, canciones pop, canciones folclóricas. ¿Qué expresan las canciones? ¿A qué género pertenece la comedia? Una comedia, ¿ya? ¿Y a cuál género pertenece la leyenda? También está, ¿sí? Todo esto está en la explicación y en los esquemitas que están anteriormente en las diapositivas. Les presento un microcuento, ¿sí? Se titula Como la botota fue el primer lugar del concurso Concepción en 100 palabras hace años atrás. Y de acuerdo a este microcuento tienen que responder estas 4 preguntas: ¿a qué género pertenece el microcuento anterior? ¿Cuál o cuáles son los personajes que intervienen en el relato? ¿Presenta narrador externo e interno? De acuerdo a lo que dijimos, ¿cierto?, en la diapositiva del género narrativo. ¿Y qué piensa acerca de construir mundos a partir de la literatura? Que eso es algo más bien reflexivo, algo más personal de ustedes.
Luego les puse, obviamente, un poema, para seguir con la línea de los géneros literarios, de Nicanor Parra, El hombre imaginario. Y con respecto a ese poema, tienen que responder las preguntas que allí aparecen. 1. ¿A qué género literario pertenece este texto y por qué? 2. ¿Qué elementos formales podemos encontrar en la poesía? Pista o ayuda, algunos pueden ser verso, estrofa, etc. 3. ¿Por qué crees tú que ocupa tantas veces la palabra imaginario? ¿Por qué en el poema se ocupa mucho esta palabra, ¿cierto?, de imaginario? Y por último les coloqué un fragmento de una obra dramática, título Armas y Mujeres, autor Alan Rejón, para que también me puedan responder en la última diapositiva que sale, ¿a qué género pertenece este texto? ¿Cuántos personajes pueden destacarse en el texto anterior? ¿Cuál es el conflicto que surge? Recuerden que un texto dramático tiene que tener sí o sí un conflicto dramático, sí o sí. ¿Qué piensas tú si fueras parte de alguna banda como la que se presenta en el texto? Para ello deben leer y comprender, obviamente, la obra que se les presentó anteriormente. Bien, cualquier consulta, cualquier inquietud, me la pueden hacer, ¿cierto?, a través de la plataforma que utilizamos habitualmente, como dije también, y espero que se encuentren bien. Nos vemos en el próximo video que les voy a realizar para la siguiente actividad o contenido. Que estén muy bien, cuídense.